Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Violeta Bendersky, soy licenciada en Sociología, coordinadora del Grupo de Investigación de Climate Safe Movement Argentina, y en esta oportunidad quiero contarles acerca del concepto de soberanía alimentaria y del impacto que tiene el agronegocio sobre el medio ambiente. Los seres humanos somos capaces de hacer cosas increíbles, pero también generamos en todo el mundo muchísima desigualdad y muchísima pobreza, y llevamos a la sociedad a múltiples conflictos sociales de todo tipo y a crisis planetarias de una magnitud que nunca se vieron antes. Todo esto en un planeta que está al límite en cuanto al cambio climático, con presiones que son tan pero tan elevadas, que estamos en lo que ahora se ha dado en llamar el antropoceno, una era geológica completamente nueva, que es la era de los seres humanos. El antropoceno, como su nombre lo indica, pone al ser humano en el centro de la escena y está definida esta era por las decisiones humanas. Empiezo por aquí a hablar porque para poder entender toda esta problemática es fundamental que podamos repensar y reflexionar acerca de cómo es la relación del hombre con la naturaleza y cómo a medida que esta relación y este vínculo se fue redefiniendo a lo largo del tiempo, se fueron generando todas estas consecuencias que estamos encontrándonos hoy en día. En este contexto, la naturaleza es un recurso para el ser humano. Aparece como un bien que tiene que estar al servicio del hombre, con un paradigma que pone lo económico como eje organizador fundamental de nuestra vida en común y que con la globalización se mundializó e hizo que este eje económico sea el rector para toda la relación entre el hombre y la naturaleza también. Ahora, ¿cómo esto tiene que ver con la alimentación, que es el tema que nos convoca? Generalmente cuando nosotros pensamos en la alimentación y el cambio climático, lo primero que nos viene a la cabeza es pensar en cómo las condiciones meteorológicas extremas hacen que tengamos más o menos alimentos, ¿no? Que tengamos a disponibilidad alimentos determinados en determinadas etapas del año o no los tengamos. Y tiene de vuelta esta mirada más economicista, en donde los alimentos o la producción de alimentos está al servicio del hombre, pero deja de mirar lo que pasa en el sentido inverso, es decir, qué hace el ser humano cuando produce y qué impacto tiene esto sobre lo que nos rodea. En este sentido, las Naciones Unidas nos comentan que nos cuentan que el 29% de las emisiones de los gases de efecto invernadero surgen de la cadena de suministro que lleva los alimentos de la granja a la mesa. Es decir, que cuando hablamos de producción, no estamos hablando de solamente de la agricultura o de la ganadería en sí misma, sino de el traslado, el transporte, la distribución de los alimentos y todo lo que hay alrededor de esa producción de alimentos que después tenemos nosotros para comer. Además de esto, el 35% de todos los alimentos que se producen se desperdician, es decir, estamos generando un montón de emisiones de gases de efecto invernadero para terminar desperdiciando casi poco más de un tercio. Por otro lado, los sistemas alimentarios actuales son responsables del 80% de la pérdida de la biodiversidad y del 80% de la deforestación. Es decir, la manera en la que producimos los alimentos amenaza muchísimo la estabilidad climática y la resistencia del ecosistema. Por lo tanto, el sistema alimentario actual es uno de los elementos que más contribuye a la degradación ambiental y es uno de los que no diría que menos se toman en cuenta, pero no se toma tan en cuenta como debería ser tomado. Por si esto fuera poco, las investigaciones demuestran que si seguimos con la alimentación así como está, sin cambios sustanciales en la manera de alimentarnos y de producir los alimentos, para el 2050, las emisiones de gases de efecto invernadero que produce el sector alimenticio van a aumentar en un 38%. Entonces, la alimentación tiene un rol clave y nos hace
preguntarnos todo esto que venimos viendo, cómo producimos lo que comemos. Solamente algunos datos para que tengamos en cuenta y bajemos como más a tierra lo que venimos hablando. En Sudamérica, la vegetación natural se está convirtiendo en pastizales y en monocultivos para sostener la producción ganadera, es decir, eh, los ecosistemas y la vegetación que debería dar lugar a a la variedad y a la naturaleza, está hoy siendo socavada para sostener una producción ganadera que finalmente va a terminar siendo la principal emisora de los gases de efecto invernadero. En África y en Asia hay formas sostenibles de ganadería, pero están perdiendo terreno frente a la agricultura industrializada que empieza a ocupar esas tierras para justamente cultivos forrajeros. Y hablando de los cultivos forrajeros, los principales productores de estos cultivos, que son los cultivos de alimentos que se le van a dar a los animales que finalmente la gente se va a comer, estos principales productores se encuentran entre los mayores consumidores de plaguicidas, que a su vez son los que más contaminan las aguas subterráneas y dañan la biodiversidad. Entonces vemos como todo un ciclo de, como de destrucción de la biodiversidad y de la naturaleza que está anclado en sostener determinadas formas de producción de alimentos. Como decía antes, entonces, la alimentación tiene un rol clave cuando hablamos de combatir el cambio climático y tiene que estar puesto en el eje de la conversación. Por este motivo, la Comisión Eat Lancet reunió a 37 científicos líderes de 16 países para generar lo que se llama la dieta de salud planetaria, que no es una dieta como la entendemos normalmente, sino que tiene que ver con una serie de pautas de alimentación que garantizan que no solamente las personas como individuos estemos bien alimentados, con todo lo que eso implica, sino que sea una dieta que sea saludable para el planeta, es decir, que promueva la biodiversidad. Las pautas que establece son pautas de alimentación basadas en plantas fundamentalmente, y esto tiene que ver con el hecho de que los alimentos de origen animal, en especial la carne roja, tienen huellas ambientales altas por porción, mucho más altas que las huellas ambientales que generan la producción de alimentos de origen vegetal. Lo que plantea no es una dieta que todos en todo el mundo tenemos que comer de la misma manera, porque justamente lo que está hablando y ancla en la idea de respetar las costumbres locales, pero plantea una alimentación nutritiva, saludable, ambientalmente segura y con una producción anclada en lo local, que respete las costumbres y las culturas locales, y que respete también la forma de alimentación local, dejando esta como unificación y homologación de la alimentación a lo largo de todo el mundo que generó la globalización. Pensando en esto, en el año 96, fíjense ya hace rato, la Vía Campesina, que es un movimiento de campesinos que hoy tiene presencia en 81 países, plantea y define por primera vez el concepto de soberanía alimentaria. Este concepto nos plantea el derecho de los pueblos a definir su propia alimentación y agricultura, el derecho a proteger y a regular la producción y la comercialización nacional a fin de lograr los objetivos de desarrollo sostenible, y fomenta la formulación de políticas y prácticas de comercio que sirvan a los derechos de los pueblos, a la alimentación y a la producción inocua, sana y ecológicamente sostenible. Plantea muchísimas cosas más, pero estos tres ejes son fundamentales y básicamente resumen esta idea de la necesidad de mirar localmente, de recuperar la cultura local y en función de eso poder producir con un enfoque más biocentrista, es decir, con un vínculo dialéctico con la naturaleza, en donde ya dejemos de tener dependencia de países centrales que monopolizan las semillas, monopolizan los fertilizantes, las estrategias de cultivo y tratan de unificar algo que en realidad tiene muchísima diversidad y riqueza.
El problema es que los hábitos, los modelos de conducta, las pautas publicitarias, incluso las tradiciones culturales se combinan para promover el consumo de la carne. En Argentina, por ejemplo, se habla mucho de el país de la carne, el país que nos, la cultura de la carne. Y todo eso promueve un consumo que básicamente eh, reproduce el status quo del cual se beneficia la industria alimentaria. Por lo tanto, tratan de, digamos, existe como mucha reticencia a generar algún tipo de cambio. A pesar del impacto ambiental global que tiene la carne, ningún país del mundo tiene hoy una estrategia para reducir el consumo o para transformar la producción, para pensar en esta idea de soberanía alimentaria. Sin embargo, los gobiernos pueden desempeñar un papel muy importante mediante las leyes. Hay que pensar la producción y el consumo como algo que se retroalimentan entre sí, no como dos ejes separados, en donde pensamos la producción por el lado y el consumo por el otro sin dialogar entre sí. En este sentido, el acuerdo basado en plantas plantea acciones concretas de individuos, de organizaciones, de empresas, de gobiernos hacia una alimentación sostenible, no solo por los claros beneficios éticos que puede tener en cuanto al cuidado del bienestar animal, sino también pensando en esta idea de promover la soberanía alimentaria, pensar otras formas de producir alimentos que no sean y que no atenten contra la biodiversidad y sobre todo planteando esta idea de la posibilidad de hacer un cambio desde lo individual también, tratando de dejar, digamos, correr del foco este mito de que solamente las grandes empresas, solamente los grandes poderes pueden generar cambios. El consumidor puede demandar productos que estén producidos, valga la redundancia, en función de una soberanía alimentaria y los gobiernos pueden promover otra forma de producir. Muchísimas gracias, espero que lo hayan disfrutado.